Buenos días. Buenos días. ¿Me ven bien? Buenos días. Buenos días, sí, señor. Listo. Eh, la cuestión con la clase pasada que le canalizamos el cuarto video era porque necesitábamos el cuarto para analizar el tercero. O sea, esos dos están como truncados, ¿no? Debería ir el cuarto antes del tercero, entre otras cosas. Vamos a mirar hoy momento angular ya para un sólido rígido y hacer algunos ejercicios de paso. Entonces, en física, el momento angular o cinético de un cuerpo material respecto a un punto de referencia se define como. ¿Qué se acuerdan de eso? Momento angular este, ¿no? ¿No acuerdan? ¿La B? La B. El producto escalar entre el vector momento lineal por su vector velocidad. Ese producto escalar yo sé cuánto da de una. ¿Cuánto es el ángulo entre el momento lineal y el vector velocidad? Sencillo, es simplemente la masa por la velocidad cruz velocidad. ¿Y cuánto me da el vector de velocidad cruz velocidad? Siempre, porque son el mismo vector. ¿Cuánto me da un vector con el producto cruz de sí mismo? Que son paralelos. Obviamente, son el mismo. Cero. Ah, bueno, entonces esa me da cero. Entonces la D. No se acuerden, no se olviden de estas cosas. Fuerzas que producen rotaciones en el sistema están relacionadas con la posición al cual se va a actuar, la posición con respecto al eje de rotación, perdón, cruz la fuerza. Ok, o sea, tenemos la cantidad angular relacionada con la cantidad lineal. Lo mismo pasa con el momento angular. El momento angular está relacionado con la posición del objeto con respecto al eje de rotación y el momento lineal del objeto con respecto al eje de rotación. ¿Okay? Y lo que vimos en el video del día de hoy es que esto se puede escribir como I omega. ¿De acuerdo? ¿Sí lo recuerdan ahora sí? Ahora sí. Ah, bueno. Entonces, puedo Sería llegar la a A. tener el producto vectorial de su vector de posición con su momento lineal. Tal cual. ¿Listo? ¿Se acuerdan cómo los dos están relacionados? ¿Estos dos? Con la derivada. Ajá. Es decir, tenemos nosotros de manera lineal que el momento, bueno, la fuerza o la sumatoria de todas las fuerzas externas, vamos, la sumatoria de todas las fuerzas, está relacionado con la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Listo? Si el momento lineal era el momento total, entonces nosotros podemos hablar de las fuerzas externas, porque cuando las fuerzas externas son iguales a cero, entonces esta derivada del momento total es igual a cero, quiere decir que el momento no cambia, y ahí es que empezábamos nosotros a hablar de momento inicial igual a momento final. ¿Listo? Algo muy parecido pasa en este caso cuando tenemos acá la sumatoria de todas las fuerzas que producen rotaciones en el sistema, es decir, el torque, es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Voy a bajar esto. ¿Listo? Si este momento angular era el momento total del sistema, entonces nosotros teníamos que no había fuerzas que producían rotaciones externas y por lo tanto vamos a tener que el momento final inicial es igual al momento final. ¿Listo? No sé si eso está en un video, pero lo vamos a necesitar para hoy. De hecho, me parece un poco raro verlo hoy en el material de hoy,
Pensé que esto iba a explicarse más a fondo después. No sé, no estaba a cargo de esa parte. Entonces, exactamente lo mismo. En el caso de que esto sea cero, vamos a tener esa conservación. ¿Listo? No sé si recuerden cuánto es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, ya que la inercia no debería cambiar, al menos no para un instante de tiempo específico. O sea, la derivada de la inercia con respecto al tiempo me da el ritmo de formación del objeto, ¿sí? Fuerzas de tipo cizalladura, por el estilo, pero no las vamos a utilizar acá, no las estamos considerando sólido rígido. Entonces, si cambia, son cambios muy bruscos. Así de sencillo, no vamos a considerar los cambios con respecto al tiempo. Ajá, derivada de omega. Velocidad, derivada de la velocidad. La aceleración. Ajá, la aceleración triangular. Listo. Y ya con eso tenemos gran parte del curso listo. Bueno, que vayamos contextualizando. Ok, la segunda. En el estudio de los cuerpos rígidos, el momento de inercia de una masa puntual se conoce como el producto de la masa de dicho cuerpo por su distancia al cuadrado del eje de giro. ¿Cuáles son las unidades entonces del Sistema Internacional de Medidas? ¿Sería la B? La B, sí. Tal cual, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que el momento de inercia para cargas puntuales, como está colocado ahí, sería la contribución de cada una de ellas por su distancia al eje de rotación al cuadrado. Y si la tenemos de manera integral, entonces vamos a tener la integral de r cuadrado por el diferencial de masa. Cualquiera de las dos son la misma. Y las dos van a tener las mismas unidades. Distancia al cuadrado por masa. Kilogramo o por metro cuadrado. O metro cuadrado por kilogramo. Cualquiera de las dos. Listo. Esa está rarísima. Con el otro grupo también quedé como... A ver, al decir que el momento angular m se conserva, para empezar, yo les pregunto, ¿en el video ustedes alguna vez vieron algo de m? ¿Vieron esa letra para alguna cosa, alguna cantidad física? No. Yo no creo que ese momento angular al que se refieren, pues es el momento angular de siempre, es L, ¿ok? Cuando el momento de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido es nulo, yo creo que ese momento de las fuerzas exteriores debe ser el momento de torsión, es decir, me están hablando del torque, ¿vale? Entonces, si este se conserva es porque es constante, y si este es nulo es porque es cero. Por lo tanto, debería ser la A con esa modificación acá pequeña, que no hay de otra. ¿Listo? Y sí, viene de esta ecuación. Si el momento se conserva es porque el torque fue nulo. ¿Listo? El momento es constante, por lo tanto yo puedo hablar de momento inicial igual a momento final y el torque como cero. No le veo de otra, no sé a qué otra cosa se referían ahí. ¿Ok? ¿Qué me opinas de la cuarta? Me dice, cuando una patinadora que gira recoge sus brazos, observa que la velocidad de giro aumenta. Es decir, comienza a moverse más rápidamente. ¿Qué creen que cambió? ¿Qué creen que pasó? ¿Ni idea? La C. Sí. Al recoger los brazos, la distribución de masa respecto al eje permanece constante. Toda la masa se concentra más. Bueno, la distribución de masa es constante, ¿de acuerdo? Toda la masa se concentra más en el eje, por lo tanto el momento de inercia aumenta. Esa es la parte que no me cuadra, porque recordemos acá esta ecuación de momento de inercia.
Si yo concentro la masa, quiere decir que este r cuadrado está disminuyendo, porque hay menos masa en distancias más largas, más lejanas. Por lo tanto, yo esperaría que ese momento de inercia no aumente, disminuya. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. O sea, se lo voy a colocar así. De hecho, lo de la patinadora es muy sencillo de ver si lo miramos por este lado. Y este lado me refiero a esto, a la conservación de momento. Voy a llevarme esa pequeña ecuacióncita. ¿Listo? Quiero que recuerden esta ecuación, que el momento inicial es igual al momento final si no hay fuerzas externas. Y en el caso de la patinadora es simplemente ella cambiando su composición física, cambiando su distribución de masa. Por lo tanto, recordando que este momento angular es también I por omega, vamos a tener un momento angular inicial por una velocidad inicial igual a las finales. ¿Ok? Así que está cambiando solamente esas dos cantidades. O sea, algo por el estilo. A ver. ¿Ok? Tendríamos inercia inicial, velocidad angular inicial, igual, vámonos como vector, pues va a ser lo que va a pasar. Y velocidad angular final. ¿Listo? Esas todas las cantidades que están relacionadas. Si yo quisiera saber de alguna de ellas, por ejemplo, la inercia final, solamente tendría que despejar. Y ya. Ahora, aquí esta cantidad vectorial es casi que opcional, porque la I, la inercia rotacional, no me la puede cambiar. O sea, no me puede cambiar la dirección vectorial, porque es un escalar, ¿de acuerdo? Y lo único que yo tengo acá es que la velocidad como vector inicial y final van a ser iguales. Porque si no, entonces no puedo llegar a tener aquí algo de X y algo de Y. No puedo llegar a tener esa igualdad. Entonces, como aquí tengo el vector unitario Y, y aquí Y, o J y K, se me van a cancelar. No tengo acceso a esa dirección vectorial con esta ecuación. Solamente puedo llegar a mirar cómo va a cambiar. ¿Listo? Bien. Cuando ella recoge los brazos, uno espera que esta inercia disminuya. ¿Sí? O sea, ella inicialmente tenía una cantidad, bueno, final va a recoger los brazos, es decir, va a disminuir. ¿Qué debe aumentar para que este lado de la ecuación sea igual al de la izquierda? Es decir, esto vale 30, esto vale 30, aunque esto sea menor, por lo tanto la velocidad angular debería ser mayor, Mayor. claro. Por ejemplo, yo tengo aquí una silla de rodachines. No sé si alguno de ustedes lo habrá hecho. Yo puedo empezar a rotar, a dar una vuelta con las piernas extendidas y en el momento en el que yo las recoja, ¿qué va a pasar con mi velocidad angular? Va a aumentar. Mucho, ¿de acuerdo? Es como los de patinaje artístico. Exacto, muy Cuando bien. ellos tienen las piernas estiradas, van pues a una velocidad y cuando se recogen brazos y piernas empiezan a dar vueltas muy rápido. Sí, Entonces, ellos cuando tienen los brazos estirados porque están cogiendo momento lineal. Están cogiendo momento lineal todo el que puedan y una vez saltan, ellos se recogen, ponen los brazos así o los ponen rectos y hacen que su inercia sea lo más cercana a su centro de masa, es decir, forman un cilindro casi. ¿Ok? Y ya antes de saltar ellos tenían un pequeño momento angular el que le permite lanzar una pierna, por así decirlo, dar una patada al aire, y cuando se recogen completamente ese momento angular se tiene que conservar. Y ahora que su momento de inercia disminuyó, pues su velocidad angular debe ser mucho más grande. Es O sea, la única posibilidad que tiene. ¿Señor? ¿la B? ¿Es la B? ¿Por el hecho de recoger los brazos? Perfecto. Sí, la ve. ¿Ok? Lo mismo pasa con esta gente que hace, ¿cómo se llama ese deporte? No sé, clavado en piscinas olímpicas. sí. Ellos llegan y están de pie, se impulsan y en el momento en el que quieren empezar a girar rápidamente, se recogen y abrazan, cogen las piernas y las colocan en el pecho. ¿Ok? Es decir, ellos están disminuyendo su momento de inercia porque están acercando toda la masa al centro de masa y comienzan a girar rápidamente. ¿Cuál es el truco de ese clavado? Literal, un buen lanzamiento, recoger las piernas
Incluso ellos a veces se ponen momento de inercia en otra dirección, es decir, se lanzan recto y entonces empiezan a rotar, es como si hicieran esto, ¿sí? Se van a hacer cosas raras en el aire. Y al final, ¿cómo lo controlan? Una vez cuando ellos se estiren y vuelvan a la posición elongada, por así decirlo, cuando se paren en el aire, van a disminuir su velocidad angular y lo deben hacer milimétrico para que cuando caigan con la velocidad angular más pequeña. Es decir, que caigan justo de forma de clavado. Porque si caen así dando vueltas, pues no se va a ver bonito. Eso es todo. De hecho, creo que los japoneses o los chinos ganaron unas olimpiadas, solo una, porque ellos no recogieron las piernas al pecho, la primera vez que lo hicieron, sino que las recogieron a los lados. Pues parecían un sapo. Si usted lo miraba de frente, parecían un sapo. Pero al recoger las piernas a los lados, casi que toda la masa estaba mucho más pegada al centro de masa comparado que si usted lo pega al pecho, porque el centro de masa está más o menos en el abdomen. Entonces ellos literal, al poner las piernas a los lados, tenían la masa concentrada justo en el centro de masa y eso les permitió, digamos, si antes podían hacer, no sé, unos 6 giros en el aire, eso les permitió a ellos subir a 9. Entonces los jueces estaban impresionados, les dieron el oro, etcétera. Pero hay una cosa artística en ese deporte como en muchos otros, entonces se consideró que se veía feo y de ahí en adelante el que lo volvió a intentar pues no tuvo tantos puntos como los que lo hicieron la primera vez. Ahí sí, histórico. ¿Listo? Un dato curioso. Más o menos. Ok, hagamos un ejercicio. Dice, un tapón de barro pegajoso de masa m y velocidad inicial se dispara a un cilindro sólido de masa m y de radio r. El cilindro inicialmente está en reposo y se monta sobre un eje horizontal fijo que corre a través de su centro de masa. La línea de movimiento del proyectil es perpendicular al eje a una distancia d menor que el radio. ¿Listo? Encuentre la rapidez angular del sistema justo antes de que el barro golpee y se pegue a la superficie del cilindro. Bien. Acá nosotros, de hecho, podríamos evaluar 3 conservaciones. Por ejemplo, ¿la energía cinética se conserva o no se conserva? ¿Qué opinan? ¿Cuál era mi condición cuando yo veía colisiones, que esto es una colisión, para que mi energía cinética se conservara? ¿Se lo recuerdan? ¿Se conservara toda o un pedacito? Que era el coeficiente de restitución, C sub R. Yo estrello un huevo contra la pared, no se conserva. ¿Por qué yo digo que el huevo y la pared no se conservan? O un metrolínea atropella a un ciclista y se lo lleva. ¿Por qué no se conserva? Que Porque se disipa. ¿Por qué qué? se transforma la energía. La cosa es, los dos tienen una energía cinética inicial de uno con respecto al otro, sí, el huevo con respecto a la pared. Y una vez chocan, ¿cuánto es la energía cinética que tiene uno con respecto al otro? Es 0. ¿Por qué? Porque los dos se vuelven una sola masa. O sea, cuando el ciclista está pegado al metrolínea, los dos tienen la misma velocidad. Si el metrolínea empieza a girar porque se resbaló en el pavimento, está mojado, no sé, y el ciclista empieza a girar con él, también tiene la misma velocidad, aunque ya no sea una velocidad lineal, sino una velocidad angular. ¿De acuerdo? O sea, siempre que dos objetos se adhieren y comienzan a tener el movimiento que sea, pero juntos ya no van a tener una velocidad relativa de uno con respecto al otro. Por lo tanto, la energía cinética no se va a conservar. Eso es lo que hemos visto antes. Lo hemos visto en un movimiento lineal. Ahora aquí podemos llegar a ver un movimiento un poco angular, porque cada uno de ellos va a tener una velocidad angular, el cilindro y la masa, pero va a ser la misma. Entonces no hay energía cinética uno con respecto a otro. La conservación de energía cinética no se da para ejercicios de tipo choque inelástico, y este es inelástico. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan? Acabo de pasar, Sí. acabo Sí, de pasar señor. hace 2 semanas. Bueno, otra cosa que se me podría conservar, el momento lineal. ¿Se conserva o no se conserva? ¿Qué opinan?
Este de hecho sí se conserva. O sea, ¿cuál es el momento lineal? Que la masa por la velocidad del objeto m, por así decirlo, vaya a ser igual a la masa por velocidad de otra cosa, y eso siempre se me va a conservar. Aquí el único inconveniente con este ejercicio es que aunque se conserve este momento lineal que tenemos acá, se me va a conservar en momento, se me va a convertir en momento angular. Es decir, mi masa por la velocidad inicial se me va a convertir en el momento angular, que es la distancia por la masa por el, mejor dicho, r cruz momento lineal. Okay. Entonces sí se conserva, pero no es una ecuación que yo necesite. Hay una ecuación que ya lo considera y es más general, y es simplemente la conservación de momento angular. Es la única que yo necesito. Ok. De pronto necesitaría momento lineal y sería mucho más completo analizarlo si este eje de rotación... Se me perdió el mouse. Acá. Listo. Si este eje de rotación tuviera una velocidad. Okay. Si al golpearla el objeto se comienza a mover, entonces es mucho más fácil analizarlo, porque con solo la conservación del momento angular, no. En ecuaciones yo voy a tener de esta, que tenemos masa por velocidad inicial y después cero. Entonces podríamos llegar a pensar, ojo, no se conserva. No, sí se conserva, pero se conserva más el angular. Es decir, ese momento lineal se volvió un momento angular. Ok. Entonces, no, definitivamente, acá por ecuaciones, el momento lineal va a ser igual a 0. El inicial tenemos y después final 0. No me es muy útil. ¿Listo? Ok. Planteemos solamente ese momento angular. El momento angular, recuerden, es dos cosas. R cruz P, es decir, la distancia al radio de... la distancia al momento lineal, perdón, la distancia a la línea de movimiento del objeto con el momento lineal, o la inercia por la velocidad angular. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener, como para abajo, ya que esto se me cumple de que sea el cambio del momento angular igual a 0, vamos a tener momento angular inicial igual al final. ¿Cuál sería el momento angular inicial? ¿Quién lo proporciona? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué opinan? Están callados. Es esto, ¿no? El momento es masa por velocidad y el producto cruz es pues, las cantidades que nosotros tenemos escalares por el seno del ángulo en la dirección que me dé, una dirección U le puse acá. ¿Listo? Cualquier dirección.
Depende de R y depende de B. O sea, necesito hacer la regla de la mano derecha para encontrar U y necesito colocar las magnitudes de cada una de ellas por el seno del ángulo. Esa es la definición del producto cruz. Entonces, para empezar, ¿cuánto sería R? Pregunta, Señor, eso fue lo de la mano derecha que yo no entiendo. ¿le puede qué? Lo de la mano derecha, profe. Uy, eso lo vimos desde la segunda semana de clase. Ah, No, pues, bueno. no. Oh. Primero, aquí este producto cruz va a ser entre R y el momento o la dirección de ese vector momento, ¿no? Miren toda la línea de acción del momento. Es esta línea que está acá. Esta línea punteada. ¿Listo? Así que yo tengo que hacer el vector, el producto cruz entre mi vector R que llega a la posición más cercana a esa línea. Por lo tanto, eso sería derechito, hacia arriba. ¿De acuerdo? Mi R para este caso estaría por acá. Justo hacia arriba, casi que como está dibujado. Como está dibujado. ¿Listo? Ok. La regla de la mano derecha. Hay muchas formas de verla. Hay gente que dice, este dedo va en la dirección del primer vector, este dedo va en la dirección del segundo y el dedo gordito va en la dirección del resultado. Entonces, si lo vemos así, nosotros tendríamos que colocar el dedo principal en R, el segundo en la dirección del momento, y creo que, a menos que mi cámara esté invertida, esta no es la dirección del momento, ¿no? El momento va para el otro lado. O estoy bien, no sé cómo me ven ustedes. ¿Hacia dónde tengo este dedo? ¿Lo tengo bien o lo tengo mal? Bien. ¿Sí? O sea, este dedo está hacia allá, perdón, en dirección de la velocidad o no, está en contra. Alcanzo los dedos. No. Está en contra de la velocidad. Bueno, listo. Entonces, este tiene que ir en dirección de R, este tiene que ir en dirección de la velocidad, así que tendría que cambiarlo. ¿Ok? Y este dedo va entrando o va saliendo del tablero. Así va entrando. Ok, entonces este dedito es la dirección final. Es decir, va en dirección de K. Miren, cojan los tres dedos y casi que apúntense. ¿Ok? Cuando usted se apunta, el que preguntó, por favor, hágalo. Que ya es la última vez, tiene que quedarle claro. Cuando usted se apunta, usted puede ver un eje coordenado. Perfecto. Es decir, yo llego y digo, si me apunto, veo aquí X, como nosotros lo dibujamos, veo acá Y con el segundo dedo y veo Z. Es decir, usted debería ver algo como esto. ¿Listo? Por esto es que nosotros podemos llegar a tener la regla de la mano derecha como algo útil, porque es que el producto entre I cruz J me da K, J cruz K me da I, y K cruz I me da J. ¿De acuerdo? Otra manera de utilizar esta regla de la mano derecha era simplemente escribir estos tres vectores unitarios y unirlos con una flecha. Si el producto entre los tres vectores unitarios está siguiendo el orden de las flechas, entonces ese producto es la siguiente. Por ejemplo, I cruz J me da K. ¿Listo? Porque estamos en el orden de las flechas. Ahora, el que tenga la duda, ¿qué pasa si yo hago K cruz J y voy en orden contrario? ¿Qué esperaría? No, ni idea. Ojo, Menos sí. claro, menos sí, y esa era la convención que nosotros estábamos manejando. Creo que lo expliqué yo. Esta convención simplemente los vectores con una flechita. Y esta de la regla de la mano derecha la explicó la muchacha, claro, creo. ¿Okay? Cuando usted forma los tres dedos así, usted lo que hace es ver un plano. Yo normalmente lo hago diferente. Yo llego y hay otro tipo de regla de la mano derecha. Usted llega y introduce la mano en la dirección del vector. Es decir, yo cojo mi mano en dirección de R y la voy a cerrar en la dirección de la velocidad. No la voy a cerrar hacia acá, la voy a cerrar hacia acá. ¿Okay? Cuando yo la cierro en esa dirección, mi dedo automáticamente va a apuntar en dirección del vector K. Son dos formas.
O hago los tres dedos o introduzco la mano en la dirección del primer vector, la cierro en la dirección del segundo y de donde me queda apuntando el dedo va la dirección del tercero. Cualquiera de las tres. A ver. Un segundo. Acá está. Ese está perfecto. A eso me refiero. ¿Listo? X, Y y Z. ¿Listo? Buenas. Sí, señor. Ok. Hay otros. Mire, por ejemplo, acá vector de campo magnético, fuerza externa, corriente. Eso es para electromagnetismo. Después lo van a ver. ¿Sí? Acá ya la corriente la pusieron en el otro lado. Hay diferentes convenciones. Esta es más la que yo uso, de llegar y abrazar la línea de campo, o sea, aquí abrazan el campo magnético y les da la dirección de la corriente. Es como la que estoy más acostumbrado. Por acá hay otro, campo magnético, fuerza, velocidad. Sí, son cosas que se van a verlo en el electromagnetismo, pero nosotros ya lo necesitamos. ¿Ok? Entonces ahí es como para que revise un poco más y escoja el que más le guste. Lo único es que si es zurdo no use la mano izquierda. No vaya a equivocarse en esa parte. Siempre toca con la derecha. Sí, si perdió la mano derecha, como el profesor de cálculo que no tiene mano, ¿cómo se llama? Que no tiene un brazo. No sé si lo conozca o lo hayan visto. Y le dicen lapicito porque es muy flaco. Bueno, él no tiene el brazo derecho, entonces él siempre carga los libros y todo en la mano izquierda y él dicta con la mano izquierda. Les toca aprenderse esto básicamente. O utilizar la regla de la mano izquierda, pero en el sentido en el que usted le dé, pues es el contrario. Entonces no hay nada que hacer. Bueno, le quedó un poco más claro esto, pero ojo, esto tiene un video con la parte de X, Y, Z, o sea, con la mano como tal, y esto tiene otro video solito, donde están explicados. Bueno, junto con otras cosas, pero está explicado. ¿Listo? Toca verlo. Sí, repáselo porque esos están en vectores. En el último video de vectores está este. ¿Ok? Este. Y este video debe estar en el de producto cruz. Mire producto cruz o producto vectorial y está explicada la regla de la mano derecha usando la mano. Y la relación entre estos tres está en el último que es vectores en coordenadas cartesianas. Ahí están los dos nombres. ¿Listo? El último video y este es, póngale unos 2 videos hacia atrás. Pero lo tienen que ver. Eso es la semana 1. Porque lo van a necesitar más el resto de la vida. No mucho más. Bueno, entonces, acá vamos a tener R cruz P sería R cruz P va entrando, ¿de acuerdo? Va a ser uno negativo, así que yo tendría mi momento inicial como R, que para este ejercicio es... ¿Dónde está? Acá está. D. ¿Okay? Esa es la distancia que hay entre el centro de masa y el punto en donde ella tiene momento lineal. Así que vamos a tener acá D por la masa minúscula, por la velocidad inicial, pongámosle. Perfecto. Por el seno del ángulo entre los dos. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos? 90 grados. Así que yo ya sé que eso me va a dar 1. ¿Listo? ¿Y en qué dirección? Bueno, de nuevo, R cruz P me da negativo, sería menos K, supongamos. Colocarle por acá al menos. Acá. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿cuál sería el momento angular final? Una vez esto se choque junto con la otra, de hecho vamos a tener un momento de inercia un poco interesante. Voy a llamarlo momento de inercia total. ¿Por qué? Porque no es el momento de inercia del cilindro,
ni es el momento de inercia de la masa, es el momento de inercia de los dos. No es lo mismo llegar y rotar usted un tambor, así tengo un cilindro cualquiera, así llego y le pego por otro lado alguna masa extra. El momento de inercia es la suma de los dos y tenemos que calcularlo. Y ahorita lo vamos a calcular. ¿Listo? Pero sin importar cuál sea ese momento de inercia, va a ser un momento de inercia por una velocidad angular, que antes no estaba, porque el objeto estaba en reposo. El cilindro tenía su momento de inercia, pero no tenía velocidad angular, por eso no coloqué la ecuación al inicio. Ahora, esta rotación, ¿es en sentido horario o antihorario? ¿Horario? Horario. Bueno, esa rotación la definimos como positiva o negativa. Negativa. Listo. ¿En qué dirección se da ese vector de velocidad angular? En dirección K, y la rotación es negativa también. Recuerden que si yo tengo mi rotación en el plano XY, todos los vectores que vamos a encontrar en ese plano son los lineales. Vamos a encontrar el radio, la fuerza, aceleración centrípeta, aceleración tangencial, velocidad lineal, todos, absolutamente todos van a estar en ese plano, pero todos son lineales. Y todos los que estén perpendicular a ese plano son los angulares. Es decir, este omega va a estar perpendicular a ese plano, al plano de rotación, y ahí es donde viven los vectores angulares. Ya lo vimos la vez pasada con un applet, donde yo les mostraba omega, les mostraba L, etcétera, vivían perpendicular al plano. ¿Okay? Entonces, de acá podemos cancelar algunas cosas, podemos cancelar esta dirección vectorial, por eso les digo que la dirección vectorial de esta ecuación como que no me sirve para nada. Y el menos. ¿Listo? Señor. Bueno. Ahora, calculemos esa inercia. Como es una inercia de dos objetos, y de hecho los dos objetos se están moviendo alrededor del mismo eje, es como si yo estuviera sumando masas. Esto lo vamos a ver más formal después en otro video donde hay teorema de los ejes paralelos, creo. Para momento de inercia lo van a ver. Es decir, cuando digo que sumando masa es como si yo estuviera sumando centros de masa, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo tenía una barra, una partícula a cada lado, yo simplemente sumaba la masa por la contribución, la masa por la contribución, o sea, de la distancia me refiero. Entonces, tener la sumatoria de masas por distancia. Acá es algo muy parecido. Si yo tengo esta clase de objetos, yo puedo llegar a decir que la inercia total va a ser simplemente la inercia de la bala. ¿Cómo se llama esto? Tapón. Okay, tapón. Yo se la tengo. Vamos en una bala. Se va a incrustar. Listo. Más la inercia del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, la inercia de la bala, pues va a ser simplemente la inercia que va a tener una masa a una cierta distancia. Y la distancia que tenemos acá es cuando la bala, esta balita, llegue y ocupe esta posición. Es decir, ¿a qué distancia va a estar del centro de rotación? R. ¿De acuerdo? Va a estar en todo el borde. Recuerda que esta la consideramos como puntual. Así que vamos a tener aquí m por r cuadrado, que es casi el resultado de toda la vida. ¿Ok? Este resultado está en absolutamente todas las ecuaciones de inercia, todas. Lo único es que usted no sabe aquí cuánto es el factor muchas veces. A veces puede ser 1, a veces puede ser 2, a veces puede ser 1,5, puede ser una esfera, así que es 2/5 o 2/3 si es hueca, etc. Va cambiando. Por ejemplo, la vez pasada vimos el cilindro sólido y el cilindro hueco. Y parecía que el sólido fuera menor. ¿Se acuerdan? Porque el cilindro sólido era un medio de la masa por r cuadrado y el hueco era m por r cuadrado, pero las masas de los dos no se pueden comparar. O sea, yo puedo armar un cilindro hueco con 2 gramos, pero uno sólido de acero yo lo armo como con 500 gramos. Esos dos ceros son 2 órdenes de magnitud superior. Cada cero es un orden de magnitud. Yo no puedo llegar y decir simplemente que son comparables las masas cuando no lo son. No puedo comparar 2 gramos con 500. ¿Sí? Una la puedo llegar a despreciar casi, es la raspadura. Mientras que 500 gramos ya es masa. Ok, más
El momento de inercia del cilindro. Aquí no me dice si el cilindro es sólido o no. Supongámoslo sólido. ¿Cuánto es el momento de inercia del cilindro sólido? ¿Se acuerdan? Era un medio de m por r cuadrado, ¿no? Ajá, un medio. Recuerden lo que hablamos la vez pasada. Es un medio del cascarón. El cascarón no tiene un medio, es m por r cuadrado. ¿Sí? El sólido aparentemente es más pequeño, pero no lo es. Es imposible que les olviden menos cuál tiene un medio y cuál no. Si se acuerdan que alguno tiene un medio. Bueno, en fin, esta es mi inercia total. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazarla arriba, pero voy a organizarla un poco. Porque me interesa resolver el ejercicio y eso es despejar esta velocidad angular, así que lo voy a hacer de una vez. Tendría entonces velocidad angular igual. Todo lo que está a la izquierda sobre la inercia total, que es lo que lo está acompañando. ¿Listo? Y ahí ya puedo dar la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda? Buenas. No sé. No, señor. Ok. Listo. Alcanzamos a ver esto. De pronto. Una partícula se puede dar reposo en la posición R igual a D por I. Creo que lo voy a dibujar de una vez. Un eje de referencia pequeño. X y Y. La partícula estaría por acá. ¿Listo? A una distancia de... Ok. Cuando se imprime una velocidad v sub 0 en el sentido negativo del eje Y, va hacia abajo. Esa es la forma práctica de decirlo, ¿no? Es una partícula con una velocidad inicial hacia abajo. Y en dicho instante comienza a acelerarse debido a la gravedad terrestre. Ok, tenemos una gravedad en dirección negativa. ¿Cuál es el momento angular con respecto al origen de la función del tiempo? Bien. No me dicen, no lo necesito, perdón, saber hacia dónde va la posición, ¿no? Pero aquí la tengo. R. O sea, y mi R es D. ¿Listo? Ella cuando se mueva hacia abajo, por supuesto, va a actuar en toda la línea. Es decir, ella se va a mover a lo largo de esta línea, así que yo ya tengo la línea de movimiento de ese momento angular. Ya tengo mi R, que es simplemente D. Lo único es que necesito hallar ese momento angular con respecto al origen en función del tiempo. Así que yo debería calcular unas ecuaciones de cinemática con respecto al tiempo pequeñas. Por ejemplo, podría llegar a tener acá la aceleración, que es igual a g. Yo podría, de hecho, podría llegar a colocar menos g, pero hay un inconveniente. Ahorita les explico por qué. Bueno, tengo mi aceleración igual a menos g, tengo mi velocidad igual a la integral, es decir, menos g por t, más el pedacito cuando yo integre el lado izquierdo que me va a salir la constante, la velocidad inicial. Aunque esta velocidad inicial ya el ejercicio me dice que es negativa. Así que voy a colocar la negativa. ¿Sí? Porque tengo aceleración negativa en y y velocidad negativa en y. Inicial y con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, el problema es el siguiente. ¿Qué va a ser el signo de ese momento angular? Es decir, mi momento angular que va a ser igual a un momento que me depende del tiempo,
que va a ser igual al producto cruz entre R y el momento lineal P. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el signo? En este producto cruz. Entonces yo podría llegar a sentirme tentado a decir, bueno, aquí tengo R cruz B, velocidad, y me va a dar negativo ese producto vectorial. ¿Ok? Y cuando yo reemplace esta velocidad como negativa, ¿qué me va a dar el resultado? Positivo y positivo. Lo que quiere decir que ya la estoy embarrando porque yo hice un producto cruz en donde tengo en cuenta la dirección vectorial y aparte reemplacé algo que también le puse dirección vectorial. Estoy haciendo lo mismo dos veces. Estoy multiplicando por un menos dos veces. Entonces, aguanten la tentación, háganlo solo una vez. Ustedes verán en dónde. Yo lo recomiendo en el producto cruz. ¿Listo? Así que aquí arriba solamente me interesan las magnitudes. ¿Sí o no? Bueno, están Sí, dormidos. No, ya Brian está cansado de decir sí, señor. Ok, sí, sí, para hacerme feliz. Sí, ya. Sí, ya pare la mano. Hablen los demás. Muy bien. Ok, vamos a ver. Ese producto cruz sería R. ¿De acuerdo? Es simplemente D en dirección de I. Voy a llegar a colocarlo. No pasa nada. Cruz. P. Menos el vector de velocidad por la masa, es decir, menos masa por velocidad. Okay. Puedo escribir la velocidad tal cual como la tengo arriba, gt más b sub 0. Ok. ¿Y en qué dirección vectorial? En j. ¿Listo? Básicamente es el producto cruz entre i y menos j. No necesito ni siquiera hacer la regla en la mano derecha. Voy a hacer el producto vectorial en este sentido. ¿Haría menos K? ¿Señor? ¿Qué haría menos K? Sí, tal cual. A menos K. Ok. Bien. Menos. Todas estas cantidades, es decir, D, M, G por T más B sub 0. Ok. Y en dirección K. Ya esa es la respuesta. O sea, como está escrito aquí arriba en estas ecuaciones, está un poco raro, me parece. Es decir, podría escribirlo así, es simplemente meter el menos en las ecuaciones. Creo que es la última. Ah, no, pero no No, tiene el menos. es la primera. Porque mire, yo simplemente hago un paréntesis, tal cual porque veo que está todo multiplicado por K. Meto el primer orden, la primera parte de M, pero la coloco primero con B sub 0. B sub 0. Sigo con la segunda, menos de M por GT. En dirección de K. Me queda tal cual la respuesta, pero no me gusta como está organizada. Parece extraño. Un poco. Listo. Hasta ahí llegamos por el día de hoy. No sé si ya vieron aquí esto, lo de la vez pasada. ¿Dónde estaba el error? De esta parte. ¿Sí lo miraron? Primero le coloqué algo extra y es que nosotros calculamos con la derivada el posición del centro de masa, pero no calculamos el centro de masa. Entonces aquí simplemente un cálculo similar me da la misma contribución de X. ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio? Me refiero a esto. Ok, en fin. Lo otro que yo he cometido de pronto un error que se me estaba complicando bastante era que yo elevé esto al cuadrado rápidamente, es decir, coloqué el 1 al cuadrado menos 2 veces este por este más esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces no se veía muy fácilmente la cancelación de la masa m. Entonces, antes de elevarlo al cuadrado lo sumé, bueno, lo resté, se me va esta masa m y ya. Desde acá el resto del ejercicio sale muy sencillo. ¿Sí se acuerdan? Complicó el ejercicio. Sí, un error bobo, pero yo sí decía, ¿por qué no estoy llegando a ningún lado?
Siento que estaba como caminando en un círculo. No, una vez usted lo logra agrupar acá, usted ya ve que tiene aquí un M y M minúscula para sacar, o sea, para obtener la respuesta que le piden a usted en el enunciado, porque este enunciado es un poco estricto. Me está preguntando, no me está preguntando aquí cualquier cosa, me está preguntando, tiene que darle en esta forma. Entonces yo puedo llegar a sacar ya la multiplicación y un término lineal abajo. O sea, M más M lo saco como factor común y este cuadrado también saco 1. ¿Ok? Y hago lo mismo para este. M más M y saco una suma. Cuando saco esto me queda esta suma y cuando yo la realizo me da 1, simplemente. Es el mismo factor común de M minúscula y M mayúscula. Eso es 1. Y ahí da la respuesta. Era todo. Por si acaso les quedó la duda de la vez pasada. Eso lo subí ese apunte. Ahí a los 20 minutos creo que ya estaba. Bueno, los dejo. Bueno, Gracias por profe, venir. hasta Hasta mañana. luego, Vale, profe. profe, gracias. No hablen tanto, ¿no? Pilas. Están muy habladores en la clase. Que tenga clase.